En muchos casos, dependiendo de las circunstancias, tenemos un PTBD antes de la reparación. Entonces, cuando, en este caso, por ejemplo, que acabo de mostrar en el vídeo, teníamos un PTBD, pero no podía avanzarlo cruzando la anastomosis durante la operación. Entonces, el día posteriormente mandamos al paciente a los radiólogos y avanzaron el PTBD cruzando la anastomosis y ella este tubo un par de días más antes de quitarlo. Normalmente dejo un drenaje cruzando la anastomosis solo si tienen un PTBD antes. Am, no pongo algo desde abajo, un stent o algo así. Am, los conductos con boca pequeña, realizar una ampliación tipo boca de pescado. No tanto, la verdad es que se puede un poco abrirlo, pero normalmente la arteria, los vasos sanguíneos del conducto biliar están a la izquierda y a la derecha a las 9 y a las 3. Entonces hay más riesgo abriendo los dos lados a dañar el flujo sanguíneo. Entonces normalmente no, intento subir hasta la placa iliar y ir a la izquierda, pero normalmente prefiero hacer un anastomosis bueno porque es la mejor momento y su mejor oportunidad. Preguntas del auditorio o de las que están conectados, doctor Russo. Brennan, muchas gracias por la excelentísima conferencia y el alto nivel de experiencia que refleja la misma. Una pregunta y una consideración. No, en ningún momento, la consideración es que en ningún momento de tu exposición se nombró el mecanismo térmico de Mm. la lesión de vía biliar. Todos sabemos que tiene características y gravedad propia, ¿no? Ese mecanismo y que debe ser tenido muy en cuenta por su diagnóstico tardío, por la isquemia que condiciona, porque si hacemos un hepático desde uno después isquemia por arriba, todas esas cosas que ya sabemos. Por lo cual me parece que es un mecanismo de jerarquía a tener en cuenta y me llamó muchísimo la atención que no lo mencionaras. Eso es lo primero. Y lo segundo es que siempre es hepático desde una ostomía aún temprano, porque en el primer ejemplo que pusiste de un enfermo que fue operado muy prontamente con una vía biliar muy limpia, hiciste una hepático desde una ostomía. No hay lugar en tu esquema de indicaciones de otro tipo, por ejemplo, término terminal en esos casos inmediatos o término terminal calibrada, no sé, me llamó la atención que solo es hepático desde uno. Ok. Am, Preguntas muy buenas. La primera, la verdad es que en las publicaciones sobre la experiencia en los Estados Unidos en los primeros años, hubo muchos casos de estenosis debido a un conducto biliar quemado. Ahora yo creo que casi nunca vemos eso. Es que normalmente, yo no sé si es el estilo de hacer la disección en los Estados Unidos que ha cambiado poco a poco. Yo uso un gancho y si no has puesto la cautería justo al lado del conducto biliar, la verdad es que no hay tanto riesgo en mi opinión. No vemos eso ahora en muchos casos. De vez en cuando yo creo que hay una estenosis que un paciente que presente con colangitis o con ictericia un poco tarde porque alguien ha quemado el conducto biliar, pero la mayoría de estos no tienes que operar, pueden resolver con un prótesis colocado por CEPRE. Entonces, yo creo que ha cambiado en los Estados Unidos, aunque es posible que en otros lugares todavía eso puede ser un problema.
Hablando de opciones para hacer la reparación, am, yo no creo que hay si alguien ha cortado el conducto biliar con tijeras sin quemarlo, quizás hay un papel para un anastomosis término terminal. Para hacer un trasplante se hace un anastomosis término terminal, pero la diferencia es que hay dos conductos del donante y del recipiente, entonces no hay una cuestión de llegar hasta el conducto biliar. Y la tasa de estenosis en un trasplante en Stanford, por ejemplo, es que 40% de los pacientes necesitan más tarde un CEPRE. Entonces, yo no creo que puedo imaginar circunstancias, pero no, nunca uso un anastomosis terminal. La otra posibilidad, lo que he hecho, y yo pensaba que ibas a preguntar sobre la posibilidad de una hepático duodenostomía que No, puede no, tener un papel para un paciente mayor no, con una lesión bastante bajo, muy cerca, no. puede movilizar el duodeno y hacer una anastomosis bastante fácil, está justo ahí al lado y eso puede funcionar. Yo creo que para un paciente más joven solo tarda un rato más para hacer un Rulem y yo prefiero eso, pero hay un papel para un hepático duodenostomía también. Yo tengo pésima experiencia porque con la hepático-duodenostomía, porque incluso la lateral con colangitis recurrente. No haría yo una coledocolostomía, no llevaría la viabilidad al duodeno ahí. Sí, yo haría término lateral, término del conducto biliar lateral de duodeno, porque lateral puede tener el SUMP syndrome, Bien, porque puede acumular basura en la parte de abajo del conducto biliar. Entonces, si voy a hacer una hepatinodenostomía, es un término lateral, término del conducto biliar a duodeno. gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Alguna más? Hay uno en el chat también A ver, que está indicado en su drenaje biliar transparietal para localizar. Cuando exacto. yo era un residente, antes de tener resonancia magnética con Primovest, teníamos que colocar un drenaje en cada parte del hígado para hacer colegiografía muy buena, para caracterizar una lesión muy compleja, muy alta. Ahora con resonancia magnética, la verdad es que no tiene que averiguar dónde es la lesión, si hay conductos separados y entender todo eso antes de la operación. Pero normalmente ahora podemos hacer eso con resonancia magnética y solo a veces pongo uno o dos drenajes transhepáticos. Si, por ejemplo, los dos conductos están completamente separados, pienso de colocar un drenaje transhepático en cada lado, pero nunca más de dos. No tenemos que hacer cada segmento para caracterizar la lesión como teníamos que hacer cuando yo era un residente, porque tenemos un resonancia magnético con Primavest, que funciona muy bien, yo pienso. Pregunta. En el Uruguay, profesor Praderi decía que los pacientes que uno hacía un drenaje biliar externo y la bilis iba para afuera, se la tenía que ingerir para evitar los desequilibrios hidroelectrolíticos. Sé que en Uruguay, en Estados Unidos, ustedes esos desequilibrios hidroelectrolíticos lo manejan de otra forma. ¿Cómo manejas que un paciente esté 10 semanas con la bilis hacia el exterior? Sí, puede ser un problema. La verdad es que también cuando yo era residente ah, hacíamos eso, pero para los pacientes es terrible beber su propio bilis. Pero funciona muy bien para mantener los electrolitos. Pero para un paciente joven no es tan difícil mantener bebiendo Gatorade, cosas así, pero tienen que tener una visita a la clínica para chequear sus electrolitos cada 2 semanas,
para un paciente muy mayor a veces es difícil y vienen y salen del hospital. Mientras estás esperando para hacer la reparación, el paciente está ingresado varias veces en el hospital, investigando por qué están sufriendo tanto y la verdad es que es completamente verdad que puede ser un problema mantener sin deshidratación y los electrolitos más o menos normalizados. Bien, muchísimas gracias. ¿Preguntas? Bueno, profesor Brendan Vizar, muchas gracias por su brillante conferencia. Ya es considerado un amigo de Uruguay, ya lo conocimos en el congreso del año pasado, en la mesa del American College, en la que participó con el doctor Balsanjak y acá el doctor Cantileno y el doctor Cosa. Y bueno, es bienvenido a Uruguay, vamos a esperar ver la oportunidad de que Sí, la visitar próxima vez en Uruguay. Uruguay con tiempo, vamos a esperar que pueda disfrutar unos días con nosotros. Muchísimas gracias, profesor Por Brenda supuesto. Pizar. Un placer y honor. Bueno, que pase bien. Buenas noches a Buenas todos. noches. Estamos por finalizada la reunión.